Muchas gracias, Virginia. Ha sido una súper introducción que nos ha resumido todo lo que va a pasar durante el día de hoy. Quiero daros las gracias. Es un honor y estoy un poco nerviosa estar aquí. Estar aquí con dos personas que son para mí referentes. Pues es un absoluto honor, así que muchísimas gracias. A mi lado están Santiago Alba Rico, filósofo, escritor y ensayista, autor de una obra muy amplia que está atravesada por la técnica, el cuerpo y por la vida común. Su pensamiento nos va a permitir pues mirar la tecnología no solamente como un conjunto de herramientas, como bien comentaba Virginia al principio, sino también como pues una fuerza que transforma nuestra relación con el tiempo, con los objetos y con el mundo compartido. Y aquí tenemos a Paula Kuffer, doctora en filosofía y profesora en diferentes universidades, que fue mi profesora hace muy poco, así que un súper honor estar aquí con ella. Su trabajo sobre memoria, testimonio y representación de la historia nos ayuda a pensar cómo el pasado sigue interrogando críticamente nuestro presente. Por contextualizar un poco esta mesa, aunque en realidad Virginia las ha contextualizado todas súper bien. Muchísimas gracias porque ha sido increíble. Esta mesa inicial lo que propone es mirar la tecnología desde la vida cotidiana y no solamente desde de esta cuestión meramente de innovación digital, de todo progreso ascendente y lineal en el que nos estamos moviendo y que quizás no sea de esta manera. Las tecnologías que más transforman nuestras vidas no solamente llegan como grandes rupturas, sino que también llegan como desplazamientos un poco más pequeños, pero que reorganizan muchísimo la manera en la que nos relacionamos pues, con el tiempo, con el cuerpo, con la memoria y también con nuestros círculos y con la forma en la que nos vinculamos y nos relacionamos, ¿no? La mesa invita a reconocer que las personas mayores son testigos y protagonistas de muchas transiciones técnicas y que han sido y son capaces de aportar muchísima memoria crítica sobre aquello que promete la innovación y sobre todo lo que deja atrás también esta innovación tecnológica. Así que, muchas gracias. Quería empezar haciendo una pregunta un poco más general para después bajar a lo concreto. Perdón, porque siento como que os doy la espalda, entonces voy a hacer como así, lo siento, así como mesa de café. La primera pregunta sería, ¿qué se aprende de una época mirando sus objetos cotidianos? ¿Qué podamos aprender de una época mirando los objetos cotidianos? Pues no, antes que nada, buenos días a todos y gracias por haberme invitado y gracias a ti, María, por el trabajo que has hecho con ese texto que nos mandaste, que nos pone, yo creo que, en serias dificultades, que es donde debemos ponernos todos, ¿no?, en dificultades. Es una pregunta complicada. Lo que diría en cualquier caso es que hay una dificultad previa y es justamente el de reconocer los objetos cotidianos, porque hay una cosa que decía el filósofo Walter Benjamin, que decía que los nuevos objetos tecnológicos nunca los recibimos en el aura de la novedad, sino en el aura de la costumbre. Y la costumbre tiene este efecto de impedirte ver lo que estás manejando cotidianamente. Y por lo tanto, estás dentro de aquellos, no están fuera los objetos, sino que tú estás dentro de los objetos que deberías ver. Entonces, lo primero es distanciarse. Y si te distancias, y es un trabajo que ya es intelectual, que ya es filosófico, pues obviamente aprendes mucho. La arqueología, la sociología y la filosofía consisten básicamente en eso, en estos objetos que decía Heidegger que están a la mano y por lo tanto no ves, de pronto aparecen, comparecen y te revelan tantas y tantas cosas. Y ahora mismo estamos en un momento en el que, desde luego, respecto de la tecnología, es más difícil que nunca reconocer los objetos que dominan nuestra vida, porque no son exactamente objetos, y luego hablaremos de eso, y por otro lado es más necesario que nunca. Y creo que es verdad que, viendo las personas que están en esta sala, pues yo lamento que no haya gente más joven, porque todos nosotros tenemos una ventaja, y es que tenemos un pie digamos, en el mundo predigital y otro en el mundo digital. Y eso, y creo que Paula de esto puede hablar mucho mejor que yo, pues tiene un efecto muy positivo porque podemos hacer un discurso crítico, que es muy necesario, tenemos distancia, pero también está el peligro de dejarte llevar por nostalgias o por espejismos de la memoria. Bueno,
muchísimas gracias a María y a todo el equipo por organizar estas jornadas, este espacio, ¿no? Así también físico, material, ¿no? Bueno, también con las virtualidades pertinentes de la época, pero bueno, muy contenta y muy agradecida de estar aquí y un honor conversar contigo, Santiago, también, y con todos vosotros y vosotras. Así que, bueno, los objetos, bueno, un poco lo que planteaba Santiago, a mí me parece que es un poco como cuando uno llega al mundo, ¿no? Como el nacimiento. Uno llega pues a una familia que no puede elegir, uno llega pues a una época que no puede elegir, ¿no? Un poco es el orden del destino, ¿no? También el marco espacial, temporal, y de la misma manera que uno tiene que también integrarse en el discurso, ¿no? Cuando uno aprende a hablar, me da la sensación que el mundo de los objetos también es un mundo al cual incorporarse, ¿no? Uno tiene que aprender a usar los objetos que nos rodean, ¿no? Tenemos que aprendemos a atarnos los zapatos, ¿no? Por ejemplo, no es que tengamos una relación natural con los objetos, también es una cuestión obviamente pues cultural, social, además de las técnicas o las pericias que impliquen. Entonces yo creo que bueno, la distancia es fundamental, ¿no? Para reconocer cuáles son esos objetos, y también me parece que los objetos que nos generan más resistencias quizás puedan ser como los más expresivos bueno, de dónde estamos, ¿no? Aquello que nos genera más fricciones, que nos revela pues un poco pues nuestros límites, ¿no? Las posibilidades que tenemos pues cuando, por ejemplo, no sé por qué me está viniendo el ejemplo de las lenguas, que no lo tenía para nada pensado, pero has citado a Benjamin y ya. Pero, por ejemplo, no nos cuesta lo mismo aprender nuestra lengua materna que aprender lenguas extranjeras, y sin embargo también es un aprendizaje y no es algo que nos venga dado, no es que, bueno, si no nos ponemos así, si no seguimos determinadas corrientes de la lingüística, pero en general, ¿no? La lengua no es algo que llevemos dentro, es algo que aprendemos, incorporamos, nos incorporamos al discurso, y creo que también nos incorporamos a las cosas, ¿no? de alguna manera. Y justo las resistencias, del mismo modo que cuando aprendes alemán o chino, ¿no? Si eres muy valiente, en función de dónde venga tu marco más, que supuestamente se entiende como algo natural o materno que te viene dado, pero no es así para nada. La incorporación al discurso lingüístico es algo muy traumático para el ser humano. Los animales no pasan por ese proceso, no tienen que distanciarse así de su propia corporalidad, ¿no? A través de la palabra, y relacionarse con los otros a través de de esta renuncia también, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, los objetos me parece que también tienen ese componente, que la resistencia que nos proporcionan, o con los objetos que tenemos un poquito más de roces, ¿no? Pues seguramente son mucho más productivos en el sentido para nuestra propia subjetividad, ¿no? y para nuestra propia relación con los objetos. Y sobre todo también me parece que los objetos, ahora que eso que nombrabas a Benjamin, pues tienen como promesas incumplidas, ¿no? También de alguna manera, ¿no? O sea, y las promesas también que ligan un poco con las promesas de la técnica. Así que no me adelanto. No pasa nada. No, dos cosas. Una, que me ha parecido muy interesante el símil que ha utilizado Paula lingüístico, porque es verdad que la relación que tenemos con nuestra lengua materna es de tal naturalidad que a nuestros ojos no tiene gramática la lengua materna, ¿no? Las lenguas que tienen gramática son las otras, las extrañas, las que tenemos que aprender trabajosamente. Entonces, ¿cómo situarnos frente a nuestra propia lengua como ante una lengua extraña? Y en el mundo de los objetos es ese. Y hablando de Benjamin, pues claro, Benjamin se sitúa, todos sus libros sobre los pasajes, ¿no? Se sitúa en un mundo en el que él habla precisamente de los dinosaurios del
del capitalismo, la mercancía, como los fósiles del capitalismo. Era un mundo muy distinto a este en el que vivimos, un mundo en el que todavía los objetos eran de alguna manera expresivos. ¿No? Si pensamos en el pasaje del siglo XX, del siglo XIX al siglo XX, es un momento en el, como recordaba Veblen, pues la riqueza, el poder se expresa a través de los objetos. Se construyen grandes estaciones de ferrocarril, se construyen grandes bibliotecas, los muebles en las casas tienen presencia porque expresan el poder, la distinción, el prestigio del que los posee. Y hemos asistido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y de este principio, sobre todo del siglo XXI, a una volatilización de los objetos como expresivos. Incluso vemos los verdaderamente ricos hoy, pues no sé, los magnates de Silicon Valley no tienen objetos y viajan en avión y sus casas son diáfanas y como se mueven entre gadgets, no necesitan expresar a través de los objetos, ni siquiera de los objetos indumentarios que visten con una camiseta como cualquier otro ser humano normal. Entonces, esta volatilización de los objetos yo creo que dificulta aún más la comprensión del tiempo en el que vivimos, porque seguimos pensando con referentes, si queréis, del neolítico. Y esos referentes son muy materiales, muy objetuales. Y ya no nos sirve tampoco esto que decía Benjamin, que la metáfora del freno de emergencia y del tren desbocado. Son imágenes del siglo XIX, las de Benjamin. Viajamos ahora en avión, no viajamos en tren. El tren es terrestre. Entonces, ¿qué hacemos en un avión si encontramos el freno de emergencia? Más vale no activarlo, ¿no? Totalmente. Pues voy a recoger tu hilo de las promesas para preguntaros qué promesas de estos nuevos objetos, o no objetos, igual podríamos llamarlos, no sé, de estos nuevos no objetos nos hacen hoy las tecnologías sobre vivir mejor, envejecer mejor, tener más autonomía, que hablaba también Virginia al principio. ¿Qué promesas nos hacen y cómo impactan en nuestra vida esas promesas que quizás se cumplan, quizás no? ¿Cómo nos hace sentir esa incertidumbre? Bueno, la promesa es importante, ¿no? En la vida también, porque tiene que ver con cierto compromiso de uno, ¿no? Y de las propias cosas, de aquello que uno espera de las cosas, que espera de los otros, que espera de uno mismo incluso, ¿no? En el sentido de lo tecnológico, y un poco recuperando la cuestión de las estaciones de ferrocarril, ¿no? Que pueden ser como... Perdón, sí. De las estaciones de ferrocarril, que son esos grandes templos del siglo XIX, ¿no? Y esa gran transformación técnica que hemos vivido que tiene que ver pues con esta aceleración también del progreso técnico, ¿no? En el siglo XIX-XX hablabas del neolítico, pero realmente casi que podríamos decir que hay muy pocos momentos de cambios tan sustanciales y radicales. Claro, yo antes Virginia comentaba la encíclica, digo, wow, qué fuerte, ¿no? De tener al Papa, que es una figura absolutamente desubicada temporalmente de nuestro marco simbólico, político, y de repente que está haciendo estas intervenciones, ¿no? Porque realmente hay una transformación metafísica de lo que es el propio ser humano, ¿no? Y la propia subjetividad. Parte de eso es la desmaterialización que vivimos, ¿no? Con esta virtualización que tiene que ver con una pérdida con un desarrollo, no sé, depende de en qué posición nos pongamos, pero bueno, hay una disolución de lo corporal, de los objetos, de las cosas, de los cuerpos, ¿no? Incluso, ¿no? La promesa transhumanista, poshumanista, ¿no? Incluso el cuerpo estamos perdiendo. Entonces, claro, ya yo creo que realmente es muy sintomático que el Papa esté hablando de esto, porque es un cambio radical, no sé, Bacon, la revolución industrial y la revolución, y la revolución tecnológica contemporánea. Entonces, bueno, el neolítico va, la revolución neolítica, pero que, es una transformación que estas promesas que nos hace la tecnología también, obviamente, hoy por hoy, antes fue el Estado, hoy es la empresa privada, ¿no? Pero esa promesa, claro, siempre está
muy atravesada por los intereses, ¿no? Bueno, es parte de la antropología humana, el interés particular siempre está ahí molestando sobre lo social, pero no sé si estas promesas, digamos, el problema es la confianza, ¿no? Siempre, al final, ¿no? La promesa es parte de, uno puede prometer algo porque confía en sí mismo, que va a poder sostener, ¿no? Aquel deseo y porque los otros confían en uno, ¿no? También, entonces, las promesas en el marco tecnocapitalista contemporáneo son difíciles, ¿no? Entonces, creo que hay que, hoy por hoy, poder distanciarse, ¿no? Un poco de esa enunciación de la promesa, de lo que nos dicen sobre las promesas futuras. Yo creo que aquí lo que, como buena filósofa de la historia, si puedo decirlo así, o como que mis intereses van por allí también, las promesas que hicieron en el pasado esos objetos, porque las del presente me parecen un poco más, bueno, de lectura más fácil en el sentido. Es obvio que las nuevas tecnologías y más en el marco del capitalismo quieren, ¿no?, ser consumidas, quieren legitimarse, encontrar un espacio, incorporarse. Pero quizás las promesas que nos hicieron ciertas tecnologías o ciertas técnicas en el pasado, las promesas incumplidas, esos fracasos quizás, promesas que no se pudieron sostener, promesas que se basaban en mentiras, no sé. Ahí me parece que quizás podríamos darle otro nuevo espacio, ¿no? Repensar, porque la promesa hoy hacia el futuro no tiene la consistencia que puede tener el pasado, ¿no? En ese sentido, y no por lo ontológico, lo material del pasado, sino por todo lo que pudo haber sido y ya hemos visto que no ha sido, ¿no?, de alguna manera, y con la tecnología me parece que podemos hacer ese ejercicio pues, de una manera pues, bueno, muy potente, ¿no? ¿Qué nos había prometido el ferrocarril? Obviamente estoy segura que en los primeros anuncios no salía Auschwitz al final del trayecto. Entonces, bueno, más que las promesas que nos hacen, sino todas las que han incumplido, ¿no? Las incumplidas. Sí, me parece muy interesante porque esto de describir un objeto como una promesa incumplida, y más cuando has añadido, y estaba pensando mientras hablabas, de estas promesas que nos hicieron en el pasado. ¿Cuáles serían esas promesas en efecto y en qué lugar nos habrían dejado? Yo creo que en todo caso, pensando en este sentido, tiene que ver con nuestra relación actual, al mismo tiempo con el futuro y con el pasado. Y hablando de la encíclica papal, que la has descrito muy bien, ¿no? Como de pronto quien más nos interpela desde el presente es una institución que no es democrática, que está desubicada en el tiempo, que se basa en una autoridad sobrenatural o extrahumana y que, sin embargo, es quizá la única que ha abordado en serio esta cuestión. Y creo que lo que ha entendido muy bien el Papa, este Papa como el anterior, este Vaticano nuevo que nos permite incluso pensar en ciertas alianzas coyunturales o tácticas, ¿no?, con fuerzas que para mí pues, eran casi diría enemigas y que ahora no lo son, pues es pensar esta encrucijada histórica, que es una encrucijada histórica que ha habido otras, por ejemplo en el Neolítico, yo a veces lo cuento a través de un cuadro de Bruegel el Viejo, esta encrucijada histórica en la que de pronto ya no se trata de ser de derechas o de izquierdas, de estar a favor o en contra de los niños o a favor o en contra del aborto, sino de elegir qué humanidad queremos, ¿no? Porque yo creo que es un combate complicado. Tenemos por un lado el posthumanismo al que te has referido o transhumanismo, que no son lo mismo, pero que de alguna manera convergen, que ahora mismo están dominando el mundo. O sea, llevaban 30 años trabajando en silencio, en eso se llamaba ilustración oscura, y de pronto se han adueñado del mundo. Han salido a luz. Yo me acuerdo hace 30 años, seguía como disparates distópicos muy divertidos todos los proyectos de espacios extrajurisdiccionales de Peter Thiel. Y Peter Thiel ahora tiene Palantir y es el dueño del mundo. Pero bueno, están aquí estos que tienen un proyecto posthumanista, pero que tienen un proyecto
que son los únicos que tienen un proyecto, los únicos que están pensando en términos de futuro, y del otro lado tenemos lo que llamaríamos, vamos a llamarlo así, humanismo. Y en el humanismo hay otro combate, o sea, el combate entre, digamos, pues toda una serie de personas que queremos proteger la ética terrestre, pero no desde la nostalgia reaccionaria, y otros que defienden esa misma ética terrestre, pero que la están defendiendo desde el pensamiento más reaccionario, desde el catolicismo, desde todas aquellas cosas, desde la nostalgia de un pasado que nunca existió y lleno de promesas incumplidas. Entonces ahí se doble combate, un combate entre el humanismo y el posthumanismo, y un combate dentro del humanismo entre un humanismo reaccionario y un humanismo, no me gusta llamarlo progresista, porque precisamente aquí estamos cuestionando esa idea del progreso, que es la verdadera promesa incumplida, la de un progreso que nunca se hizo realidad, al menos en los aspectos que a nosotros nos importaban, y no, desde luego, y no tenían que ver, desde luego, con nuestra capacidad de producir más algoritmos o más bombas nucleares. Totalmente, o sea, el progreso que prometía la Ilustración, ¿no? Es la gran promesa de la humanidad, ¿no? Los griegos no prometían, la religión promete otra vida, ¿no? Quizás, pero la gran promesa es la de la Ilustración, ¿no? Ese primer momento en que los hombres o los humanos supuestamente sean las leyes a sí mismos, que, ¿no? Se despojan de los poderes metafísicos, divinos, o por lo menos de los relatos que legitiman ese poder, buscan otras formas de legitimación de las organizaciones sociales, incluso de la propia violencia, ¿no? que también es un componente social muy importante, y que hoy parece que eso quizás también podríamos, ¿no? En la relación entre tecnología y violencia, que hoy me parece que está con el genocidio en curso, pues que está muy sobre la mesa, ¿no? También de la promesa de ilustración, ¿no? de formación. Ilustrarse es formarse, es aprender, ¿no? Es aprender a juzgar por uno mismo, a entender por uno mismo, esa promesa frente a la promesa de destrucción absoluta, ¿no? Casi prácticamente, o la certeza de la destrucción absoluta. Yo creo que, bueno, has incorporado el punto principal del momento, ¿no? Está como la Ilustración oscura se ha apoderado de todo el proyecto ilustrado. Que ya hay críticas anteriores al siglo XX, la Primera Guerra Mundial inicia toda una crítica filosófica a esas promesas ilustradas, bueno, que podemos simplificar en los principios republicanos, ¿no? Igualdad, libertad, fraternidad, ¿no? Un poco el marco de nuestras democracias, bueno, democracias liberales. Y precisamente ya ha habido críticas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Benjamin, Adorno, Horkheimer, ¿no? Hiroshima. ¿Cómo podemos hablar de progreso cuando bueno, ¿no? El desarrollo tecnológico lo que hace es traer la máxima destrucción, ¿no? Lo que produce al final la tecnología contemporánea, y hoy es lamentablemente, pues me parece que su distinción fundamental es que la tecnología produce fundamentalmente destrucción, no solo destrucción del mundo, no solo en las guerras contemporáneas, que las guerras siempre supuestamente, pero estas no son guerras piratas, tampoco parece que vayamos, o sea, que se trate de conseguir nuevos territorios, por más que esté el discurso arcaico un poco de ocupar los territorios, sea Ucrania o sea Gaza en estos momentos, o sea, pero me parece que, bueno, esta producción de destrucción y cómo se han invertido estas promesas de la Ilustración, creo que podría servirnos mucho para entender también hoy cómo quizás exigir, ¿no? Que se realicen esas promesas, como las promesas de las democracias posteriores a la Segunda Guerra Mundial. O sea, no han pasado ni 100 años, por favor. O sea, entonces, bueno, pero el punto de la Ilustración oscura me parece que es fundamental, ¿no? Aquí, y quizás sí, como comentaba Virginia, ¿no? Un poco cuál es el modelo social del desarrollo tecnológico. Claro, en Europa, en Occidente, que esté en manos de la empresa privada, pues evidentemente lo que pone es al lobo capitalista como sujeto del desarrollo tecnológico. Entonces, pues parece que
pocas promesas. No es el modelo chino, desconozco, ¿no? Pero, y otros modelos que podrían ser, evidentemente, cuando la técnica pues, no se invierte en destruir, en conquistar, en expoliar, sino en hacer la vida mejor, pero eso no parece que sea o que haya sido en general la historia de la tecnología, pero eso quizás tú nos puedes ayudar un poco. Yo no ayudo, yo desayudo. También es ayudar. Desayudar. Voy a coger el hilo que habéis comentado. Me ha gustado mucho el concepto de distanciarse de las promesas y siempre tengo la sensación como que estamos muy metidos en esta vorágine de vivir muy rápido, ¿no? Voy a bajar un poco el marco a más lo concreto, lo individual. Y este distanciarse de las promesas, me gustaría preguntaros ¿qué cambiaría si dejáramos de pensar en la tecnología como esta cuestión de progreso, de innovación lineal ascendente que nos lleva a un sitio al que no sé si alguien ha pensado qué significa progreso, a dónde realmente progresamos, o sea, no sé si alguien lo tiene claro, y dejáramos de verlo como una sucesión de innovaciones y empezáramos a verla más como algo que realmente transforma nuestra vida cotidiana, nuestros cuerpos, nuestras casas, nuestras relaciones? ¿Qué pasaría si empezáramos a verlo de esta manera diferente y cómo aplica directamente pues, a lo que nos tiene aquí reunidos hoy, ¿no? Como la tecnología y las personas mayores? ¿Cómo podría incidir todo esto en esta cuestión? Bueno, yo creo que eso en el texto que nos mandaste, María, tú lo plantabas extraordinariamente bien, recordando que la tecnología no es una sucesión de objetos o de innovaciones aisladas con las que mantenemos una relación como funcional, sino que más bien somos producidos por ellas. Es verdad que hay dos cosas que diría. Por un lado, recogiendo lo que decía Paula, es que hemos pensado, hay dos ilustraciones, la ilustración es bífida de alguna manera, y claro, sí que hay una que tiene su referente en una Grecia idealizada, y la otra que tomando el propio nombre del epónimo mítico, pues nos obliga a pensar en esta idea de promesa, es decir, Prometeo, ¿no? Prometeo es un poco el personaje mitológico que va a acuñar el concepto occidental de progreso a partir del siglo XVIII, sobre todo a partir del siglo XVIII. Y la ilustración tiene como dos patas, ¿no? Una que tiene que ver con los progresos prometeicos, que son los que luego va a desarrollar claramente la tecnología, y el otro que tiene que ver con los progresos no prometeicos, que son a los que se refería Paula, que tenían que ver con esto, el ser humano que se libera de los dioses, hace sus propias leyes para organizar espacios republicanos de autonomía política. Y a veces hemos confundido los dos. Creo que en estos momentos es más importante que nunca separarlos, sobre todo cuando hemos visto que los progresos prometeicos nos han llevado a esos extremos de destrucción dantesca y sin precedentes. Y esto tiene que ver, al mismo tiempo, con lo que tú planteabas, María, porque si los progresos prometeicos no son una sucesión de objetos o de innovaciones o de gadgets, también conviene pensar en qué novedades, digamos, antropológicas han ido introduciendo las sucesivas revoluciones tecnológicas. No hablábamos antes, pasar del ferrocarril al avión, ver el mundo desde la ventana de un ferrocarril a ver el mundo desde la ventanilla de un avión, implica dos conceptos no solamente del mundo, sino del otro también. O sea, es mucho más fácil matar desde el aire que matar desde cerca. Y nos sigue impresionando mucho más una puñalada que un bombardeo. Cuando Hiroshima introduce en el mundo un modelo de destrucción que hemos aceptado con una mansedumbre que no tenemos frente a Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Y es terrorífico, es terrorífico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se configuran nuestras vidas? Y la dificultad es esta, no es que, porque decías, María, pensar en los objetos tecnológicos, pero como somos, y tú lo recordabas, pensados por ellos, como estamos pensando desde dentro, resulta muy complicada pensar la tecnología. Pero es por eso mismo cada vez más necesario. Y yo creo que la última revolución tecnológica, si es que se puede hablar de cortes, porque ya no los hay,
Es un momento en el que vivimos. La única revolución permanente no ha sido la trotskista, ha sido claramente la tecnológica, pues es una revolución que nos ha dejado precisamente sin objetos. Esto de que hemos hablado, ¿no? Esto que yo, citando a Stigler, este gran filósofo francés muerto hace unos años, ¿no? Cómo ha convertido todos los objetos espaciales en objetos temporales. Y yo en uno de mis libros sostenía esto, que somos la primera sociedad de la historia que no tiene cosas. Nos parece que estamos rodeados de cosas, decimos el capitalismo, ¿cuántas cosas produce? Y entramos en una juguetería, en un supermercado, nos paseamos por un aeropuerto y nos parece que hay un montón de cosas, pero en realidad no hay cosas. Porque en este mundo desmaterializado ya no hay más que temporalidades fugaces que se nos escurren de entre las manos. Entonces la dificultad ahora, y luego si queréis ya hablamos para no prolongarme mucho, tiene que ver en cómo se puede distinguir, diría yo, un martillo de una conexión a Internet. Y eso es fundamental. O sea, ¿qué determina en nuestras vidas un martillo y qué determina en nuestras vidas una conexión a Internet? Y entonces sí que podemos decir que en los últimos siglos, y sobre todo en el último siglo, y sobre todo en los últimos 25 años, han pasado cosas desde el punto de vista antropológico fundamentales y absolutamente inesperados. Fijaros lo ingenua que era la crítica que hacía, y hablaba de mutación antropológica. A principios de los años 70, Pasolini, que hablaba de la televisión y del automóvil como una gran mutación antropológica. Hoy la televisión nos parece casi paleolítica, ¿no? Centralizaba la mirada, nos reuníamos todos juntos en torno a una sola pantalla. ¿Qué significa esta privatización y multiplicación de las pantallas? ¿Qué nueva mutación antropológica ha producido? Totalmente, o sea, la cuestión de la mutación antropológica me parece que es lo central, ¿no? Como el punto. Y creo que sí que enlaza de alguna manera, aunque planteas que es muy distinto Internet de la televisión, que todavía nos agrupaba, y yo creo que, pensándolo un poco, pues estas pantallas son un poco la derivada lógica de la prolongación de una televisión, ¿no? Que responde sobre todo a algo que a mí me parece que es fundamental en esta mutación antropológica, que es el aislamiento. O sea, eso sí que me parece que hay algo en el orden del desarrollo tecnológico que también genera cada vez más soledad y más aislamiento. No en vano estamos viviendo también en la gente más joven, ¿no? Como esta conexión absoluta, constante, esta conversación con bots. O sea, ya no necesitas ni a una persona para conversar, ya no necesitas ni una mirada para ser visto. O sea, claro, esta es una transformación muy radical, eso de exhibirse o mirar sin ser visto, ¿no? Como esta mirada ahí un poco castrada, ¿no? Y esta transformación me parece que apunta pues, también un poco a esta transformación antropológica y que tiene que ver con, para mí, que quizás soy un poco ingenua, pero yo creo que el punto principal es este desarrollo tecnológico también, y aquí a lo mejor soy demasiado fiel a Benjamin, quizás demasiado... yo creo que realmente la reproducción técnica ahí ha sido como el cambio más radical, ¿no? Y pues esta conquista de la ubicuidad, como decía Valéry, ¿no? Y que es realmente... porque se ha dado esta transformación de lo humano, porque realmente han cambiado el tiempo y el espacio, que son las condiciones fundamentales de la vida. Uno nace en un momento, en un lugar, ¿no? Y el tiempo se acaba y los lugares pues, ¿no? Se convierten en polvo. Pues bueno, entonces creo que esa transformación ahora lo que está es, intensificándose, pero que ese momento quizás, ¿no? Con esta mirada así un poco más de la memoria, quizás sí que es importante volver, ¿no? Al aislamiento que provocan pues, esas primeras imágenes que te llegan a casa, o el aislamiento pues, que tiene que ver con la primera fractura, ¿no? Me parece, porque entre la tele y el teléfono no veo tanta diferencia al final. Me cuesta como encontrar algo que me explique más.
Pero ahí, bueno, creo que ese momento de transformación del tiempo y el espacio, que es el del tren al avión un poco, ¿no? Como tú decías, en el avión no hay viaje, en el avión no se viaja. El avión es magia de alguna manera, ¿no? El tren, en cambio, pues hay un recorrido, hay un camino, hay una narración y ahí, bueno, pues esta desarticulación de lo que es el tiempo y que tiene que ver también con estas promesas transhumanistas de vivir para siempre. O sea, vivir para siempre no es vivir, es otra cosa, será otra cosa, pero eso no es la vida. Entonces, bueno, creo que apuntar a estas transformaciones ahí, bueno, sí, estos existenciarios o como ¿no? Estas condiciones antropológicas de tiempo y espacio. Entonces, claro, es que cambia absolutamente. Y lo que más me preocupa a mí es bueno, cómo se radicaliza esta soledad y este aislamiento, porque es lo que te deja absolutamente pues, despojado de cualquier capacidad, no solo de acción, sino también de pensar, porque se piensa hablando, se piensa mirando, se piensa leyendo la voz de otro, se piensa en la diferencia. Entonces, esta repetición absoluta de lo mismo, que es la reproducción de la reproducción técnica, la reproducción digital, que sí hay un cambio ahí de intensidades, pero creo que esa es la cuestión para mí, o intento pensar por ahí. No, sí, sí, pero es que, claro, me parece, tienes toda la razón cuando has dicho la continuidad entre la televisión y la pantalla de Internet, pero sí me gustaría, pues por eso hablaba de Pasolini, porque yo estaba completamente de acuerdo con Pasolini. Yo recuerdo que uno de un libro que escribí en el año 95, Las reglas del caos, tiene un capítulo dedicado a la crítica pasoliniana de la televisión. Pero claro, digo, si Pasolini hoy levantara la cabeza 55 años después, no pensaría, como pienso yo hoy, que después de todo la televisión estaba suplantando el fuego del hogar y reunía a las familias y permitía todavía narraciones comunes. Entonces sí que ha habido como en esta otra vuelta de tuerca, ha habido como una disolución de una narratividad que podíamos criticar, porque obviamente la televisión centralizaba autoritariamente los discursos y fue un poco inventada por la propaganda fascista y nazi, y luego por la propaganda, digamos, capitalista estadounidense. Pero es verdad que por lo menos los cuerpos de las familias estaban reunidos, puede ser de una manera un poco reaccionaria, pero tenía que ver todavía con la ética terrestre y con la narratividad. Y eso se ha roto. Como se ha roto, yo alguna vez lo decía, lo digo en broma, en algunas charlas que doy, es que siento nostalgia incluso de las grandes superficies comerciales, ¿no? En tiempos de Amazon decías, bueno, cuando éramos pequeños nos llevaban nuestros padres a comer tortilla de patata al campo y eso, como experiencia antropológica, a lo mejor es más auténtica. Y yo en los años 90 decía, qué horror las familias que se van a pasar el fin de semana al centro comercial. Pero hoy me parece casi una recuperación del neolítico frente a la compra en Amazon. Entonces, hay que pensar también, en efecto, en cómo las revoluciones tecnológicas van en una continuidad, obviamente, porque unas llaman a otras, pero van destruyendo. Y lo que parece fundamental, creo que a ver si nos da tiempo de hablar y que hable más de esto, es lo del aislamiento y la soledad. Porque es eso, la multiplicación y privatización de las pantallas, al suprimir una narratividad común, lo que han hecho ha sido encerrarnos en aislamiento y soledades cada vez más monádicas, ¿no? Estamos ahí encerrados. Somos iguales que todos los demás, pero estamos en nosotros mismos. Bueno, es que yo creo que ha habido como, no solo una destrucción del mundo, sino esta capacidad destructiva de la técnica, también había una destrucción de la subjetividad y también la pérdida de la narración, ¿no? La crisis de la narración, algo también tan benjaminiano y que ya detecta en ese mismo momento, ¿no? Perdón si apuntamos mucho a Benjamin. Sí, como si estuviéramos hablando. Benjamin es un filósofo del siglo XX, pues muy crítico con todo el determinado desarrollo de la modernidad. Sí, hemos dado un poco por sentado que todo el mundo lo conoce, no es así. Nos hemos dejado llevar por nuestro amor a Benjamin, creo. Yo confieso que es el hombre en mi vida. No está mal como lección. No. Pero me parece que
Bueno, la destrucción de la subjetividad, claro. ¿Y qué es el ser? Bueno, pues pongámonos heideggerianos, vale, va, tiempo, ¿no? Y la narración, ¿qué es? Pues la articulación de una temporalidad, ¿no? O sea, el trabajo con el tiempo, el trabajo del tiempo, como el cuerpo mismo también es tiempo. Entonces, bueno, esa transformación o esa conquista de esta ubicuidad, que en el fondo es conquistar el tiempo y el espacio, y cómo se transforman el tiempo y el espacio, que estamos tan melancólicos que incluso pensamos que el tren o que la televisión son espacios que podrían restituir un tiempo perdido, una comunidad perdida. O sea, imaginaos lo melancólicos que estamos, porque eso ya era un desastre. O sea. Pero bueno, esta narración y el tiempo de la soledad, ¿no? Me parece que también, bueno, esta desarticulación del tiempo y la soledad también están, este aislamiento también están muy ligados, pero fundamentalmente la pérdida de narración, claro, es que entonces, bueno, hay una angustia metafísica que tiene mucho que ver, pues, con todas las patologías contemporáneas, que obviamente la autoexplotación, ser el empresario de uno mismo, pero la soledad, la soledad narrativa también, bueno, que los adolescentes o los jóvenes lo que han hecho fundamentalmente es identificarse, ¿no? Generar una identidad. Ser adolescente es intentar encontrar quién quieres ser de mayor, ¿no? O sea, acabarte de definir. Entonces, sin esa narración es que claro, se desmorona el aparato subjetivo, ¿no? La propia subjetividad. Entonces, creo que las depresiones también de los jóvenes hoy también tienen mucho que ver con eso. Y aislamiento, igual, algo que el aislamiento que puede provocar la tecnología, ¿no? Los teléfonos, la submisión, el gesto mismo, ¿no? Caminamos así, la gente ya ni se mira, ¿no? Es que además es un gesto de sumisión, no sé, las cadenas y la mirada hacia abajo. Indignidad física, sí. Es una pasada. Y es tan expresivo y lo dejamos pasar de una manera tan inquietante que bueno, ¿no? Pues se ve que al final las cadenas sí que nos gustaban, ¿no? Al final sí que estábamos buscando un amo, ¿no? Bueno, pero bueno, me parece que esta desarticulación de las narraciones también lleva a esta soledad y este aislamiento, pero sí quería decir que este aislamiento no es sinónimo de eclecticismo, ¿no? Porque en realidad es esta repetición de lo igual. Sí, Benjamin hablaba del infierno de lo igual, ¿no? Que el mundo se había convertido en un infierno en el que todo era igual a todo, ¿no? Entonces, y todos somos iguales a todos, y todos nos vestimos igual, y todos pensamos igual, y todos sufrimos igual, y todo. Entonces es como, bueno, claro, queda poco espacio, ¿no? Bueno, me ha resultado muy interesante una cosa que me gustaría como destacar. O sea, hemos como llegado a la conclusión un poco de que la tele quizás ahora la vemos como algo colectivo, que es, o sea, cuando yo era pequeña era como, no, hombre, hay que apagar la tele para cenar. Y ahora es como la mayor expresión de colectividad la tenemos en la tele, ¿no? Y ahora todo es individual, en pantallas individuales y demás. Entonces, me gustaría preguntaros qué ocurre cuando se debilita, o qué se debilita cuando las soluciones tecnológicas se dirigen directamente al individuo y no a las condiciones colectivas que sostienen esa vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando queremos solucionar algo de manera individual, pero seguimos fomentando que a nivel social sigan ocurriendo estas cuestiones? Como, por ejemplo, lo que estáis hablando ahora, ¿no? De la soledad y, por tanto, la salud mental, o, por ejemplo, cualquier dispositivo tecnológico que tenga que ver con ayudar a las personas mayores a sentirse menos solas en casa, ¿no? Pero en realidad no estamos ofreciendo soluciones que tengan que ver con solucionar realmente el por qué las personas están solas, ¿no? O sea, solucionamos desde lo individual y no desde lo colectivo. ¿Y qué pasaría si se hiciera al revés? Me he explicado fatal, ¿eh? Pero... No, vale. Es que es muy difícil lo que estás preguntando. Eso es lo que pasa, que es demasiado buena pregunta. Claro que es muy difícil. Bueno, no sé, es que aquí estamos ya en la base del pacto social, ¿no? Un poco. Aquí, además, en esta pregunta, la cortesía de dejar que hable a el otro primero te da un poco de tiempo para pensar tú, ¿no? Es una ventaja. No sé, a ver, yo, para dar un poco más de tiempo a Paula a pensar, lo que me pregunto, o sea, realmente la tecnología nos proporciona soluciones. Y lo que tenemos que hacer es preguntarnos soluciones a qué problemas.
porque es verdad, ¿no? Si tú has generado dispositivos sociales o tejidos sociales en los que la soledad es inevitable y es un problema, pues a lo mejor está muy bien que luego haya un gadget o una aplicación que te permite estar en contacto con los demás. Si eres una persona mayor y estás sola en casa, ¿cómo no va a ser bueno que tú puedas apretar un botón y que venga alguien a salvarte si sufres un síncope? Esto os pasa como con las redes de autopistas gigantescas, ¿no? Madrid, qué bien, qué buen transporte tiene. La M30 subterránea no es una maravillosa solución, sí, a un problema que ha generado el propio capitalismo. Si trabajas a 150 kilómetros de tu casa, pues tendrás que tener buenas carreteras. ¿Es una solución? Sí, pero a lo que hay que preguntarse es una solución a qué problemas y si esos problemas son absolutamente necesarios. Entonces, claro, cuando nos encontramos en un mundo en el que se han disuelto los vínculos sociales, y esto tiene que ver con lo que dice Paula, que me parece fundamental. Lo que se han disuelto es o se ha transformado por completo nuestra relación con el tiempo y con el espacio, que son las condiciones mismas de la sensibilidad, ¿no? Lo que decía Kant, es que no podemos ni siquiera reconocer la existencia del otro si no lo inscribimos en un horizonte espaciotemporal en el que podemos contarnos la historia del otro. Y las historias de los otros y nuestras propias historias ocurren en el tiempo y en el espacio. Y entonces, ¿qué pasa en un mundo? Yo he resumido lo que estaba diciendo Paula en esta frase. O sea, en un mundo de iguales incomunicados. Todos somos iguales, pero todos estamos incomunicados. Esto es lo contrario de la igualdad ilustrada, de la igualdad de la consigna revolucionaria francesa. Entre iguales incomunicados, pues sin duda las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, porque tienen por lo menos 30 años, pues nos proporcionan modos de supervivencia en un mundo que hemos aceptado que sea terrible, en el que ya no hay un tiempo y un espacio común, y ese tiempo y ese espacio común es la condición misma de la transformación del mundo. Si ya no estamos en el mundo, ¿cómo vamos a transformarlo? Sí, la pregunta es ¿dónde estamos? A ver, claro, aquí ya estamos siguiendo a los orígenes de toda la teoría política occidental, ¿no? ¿Qué régimen político es mejor? ¿No? Y un poco Platón, Aristóteles, claro, ¿qué es mejor? ¿El despotismo ilustrado? ¿No? ¿Qué necesitamos hoy? ¿Cómo podemos, entre lo comunitario y lo individual, o como, bueno, que siempre es el gran punto ¿no? La vida entre la vida individual y la vida colectiva, ¿no? Uno nunca está solo, es imposible, la vida autónoma absoluta no existe, y cómo se integra uno entre los demás y cómo conserva su propia individualidad. Claro, hoy el problema un poco es que ya no hay individualidades, en ese sentido, subjetividades que puedan articular una crítica, que puedan hacer una experiencia incluso de elaboración del malestar. O sea, porque claro, hablamos mucho de malestar y hablamos mucho de enfermedad mental, pero la cuestión de la conciencia del propio dolor, el desarrollo, el enfrentarse a uno mismo como otro, ¿no? También, porque bueno, uno se quiere sacar de encima el dolor que tiene, ¿no? Entonces es como si se quisiera despojar un poco de sí mismo, ¿no? Digo, las alegrías nos las quedamos, ¿no? En general, pero digo, no, y la alegría también depende del vínculo y de las alegrías que nos dan en general, más que las que nos damos. Pero bueno, esta relación entre el individuo y la comunidad siempre es complicada. Pero ¿cómo transformar la comunidad desde un espacio social en el que los individuos están absolutamente alienados de su propia subjetividad, ¿no? Entonces, claro, no solo están aislados en su habitación los jóvenes mirando el teléfono, es que están aislados de sí mismos, ¿no? Entonces, claro, esta pérdida de esta alteridad. Bueno, me río porque en clase dábamos un texto de Hannah Arendt, que es El pensar y las reflexiones morales, que recupera una frase de Sócrates ¿no? Que dice: pensar es un diálogo interior con uno mismo,
¿no? Pensar es eso, hablar con uno mismo, o sea, reconocer la propia alteridad. Entonces ahí ya pues se hubieran solucionado muchos problemas si hubiéramos interiorizado bien o entendido bien lo que quería decir Aren, porque claro, el otro soy yo, ¿no? Un poco, quiero decir, ¿cómo vamos a hablar de identidades si no existe, ¿no? Además me hace mucha gracia porque el problema de las identidades, ¿no? Que hoy trabajamos tanto con las identidades, cada vez son tan particulares las identidades que, claro, te aíslan, ¿no? Pues yo soy, no sé, morena, ¿no? Blanca, negra, homosexual, heterosexual, zurda, diestra, ¿no? Pero claro, todo acaba en un aislamiento absoluto, ¿no? En una identidad que no puede generar una comunidad, y al final la identidad servía para construir un marco, ¿no? en el que hubiera una posible comunicación, una comunidad, ¿no? La identidad es comunidad, una identidad sin comunidad es, pues, no sé, un vacío absoluto, un dogma, una proclama, una camiseta del Zara que dice soy feminista, no sé. Entonces, pues, yo creo que para poder enfrentar un cambio a nivel social, político, y claro, ya aquí entraríamos en una reflexión distinta, pero creo que restituir un poco la propia subjetividad, ¿no? Este no pensar que está tan extendido, ¿no? Esta incapacidad de pensar en el marco de este realismo capitalista, ¿no? Este realismo radical de las cosas son lo que son y no pueden ser de otra manera y son necesariamente así. Entonces, claro, si no hay posibilidades, si no hay cosas que pueden pasar sin que las tengamos previstas en el cálculo del algoritmo, ¿no? Esta previsión es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, creo que primero recuperar un poco la propia subjetividad para poder participar de lo común. Por eso me parece que la política hoy, sí, claro, obviamente la gente está desencantada de la política, claro. Es que sería muy raro que estuviera implicada políticamente en este marco la sociedad. Y me parece súper interesante y sobre todo, bueno, me ha gustado mucho todo este tema de tantas etiquetas y de tanto querer colectivizar en sitios tan pequeños, de repente nos encontramos en un colectivo solos, ¿no? En plan, pues vaya, no, soy todo esto, pero... soy un montón de cosas, pero no hay nadie aquí, qué guay. Entonces, dentro de esto, y hablando sobre el tema de la tecnología y de los mayores, me preguntaba si el hecho de que les ubiquemos en un lugar en el que siempre dicen, no, pues no, tenemos que formarles en tecnología porque si no, pues no van a estar o no van a poder ser capaces de, ¿no? ¿Qué perdemos cuando hablamos todo el rato de personas mayores y tecnologías desde ese lugar y no desde todo aquello que nos pueden enseñar en torno a pues, la memoria, las experiencias y todos aquellos procesos tecnológicos que han vivido y que no les estamos dejando contar? Incluso, retomando otra vez la pregunta de la promesa, de todas esas promesas incumplidas que quizás se incumplieron ya y que ahora estamos volviendo a mirar de alguna manera como, mira, y entonces quizás sería, oye, pero es que esto ya nos lo propusieron y no pudo ser, entonces, ¿por qué va a ser ahora? Pero como solamente vemos esta cuestión más pequeña e individual, pues quizás sea eso que no podemos ver. Estas buenas preguntas. Y mira que veníamos preparados, ¿eh? Yo creo que algo que decía Santiago antes, ¿no? Nacimos analógicos, ¿no? Por suerte todavía somos algunas generaciones que nacimos analógicos y moriremos digitales ya. Si es que morimos. No, los pobres moriremos, No, entonces, claro, esta transformación y un poco, también lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Con el tema del uso de la inteligencia artificial. Todavía hoy nosotras podemos leer las respuestas. Yo me peleo con la IA, le digo, ¿pero qué dices? Pero si está mal, eres tonto, ¿no? Pero al final me pongo muy nerviosa y le digo, pero ¿dónde? Me da unas frases de Benjamin preciosas, pero claro, no existen. Y yo, ¿pero dónde está esta frase? No la había visto. ¿Cómo se me ha podido pasar? Y me voy corriendo y le digo, ¿dónde está? Y me dice, en tal obra. Me voy corriendo a buscarla en alemán, en inglés, en francés, desesperada. No está esa frase, ¿cómo puede ser? Aquí, el Benjamin perdido. Le digo, no está. Ay, no, perdona, ¿no? Esta cosa complaciente, servicial, que nos hace sentir, en realidad nos hace sentir señores,
O sea, nos hace sentir amos, nos hace sentir que tenemos un esclavo. Es una posición de clase la que tenemos con la IA, que nos hace sentir que es pues, nuestra criada, nuestra sirvienta, ¿no? Pero somos nosotros dos. Obvio. Es la IA la que nos está consumiendo a nosotros, pero consumiendo literalmente. O sea, el extractivismo que hablábamos, ¿no?, en alguna ocasión también, de la cuestión del extractivismo. Me estoy yendo un poco, pero volveré al... Intentaré. El extractivismo de nuestras facultades. O sea, ya de la capacidad de leer, la capacidad de escribir. Entonces, esto es un dilema, el de la técnica y las facultades humanas, que está desde el inicio de los tiempos, porque cuando me sale el emperador, ¿no?, al faraón, ¿no? Esto lo cuenta Platón, por ejemplo, ¿no?, en uno de sus diálogos en el Fedro, ¿no?, que va, ¿no?, es el mito de Teut, por si lo queréis buscar, pero a mí me viene mucho a la cabeza últimamente, ¿no?, que van y le presentan al faraón pues, un gran invento que lo va a revolucionar todo, y es la escritura, ¿no? Y supuestamente, ¿no?, nosotros ilustrados, letrados, ¿no?, ¿cómo vamos a renunciar a la escritura, ¿no? Es como todas nuestras historias que por suerte hemos podido llegar a escribir, ¿no? Pero incluso en este mismo proceso, y entonces el faraón responde, pero este invento es un desastre, este invento va a acabar con la memoria, ya no vamos a necesitar recordar nada. Total, va a estar todo escrito, ¿quién va a recordar nada? Y un poco creo que apunta al corazón de las transformaciones tecnológicas, ¿no? Este mito que ya está presente desde el principio, ¿no?, como el pobre Prometeo, un poco. Entonces, yo creo que si Platón temía o el faraón temía que nos robaran la capacidad de recordar, es que hoy ya lo que estamos perdiendo es incluso la facultad de leer, de escribir, ¿no? Y a mí este extractivismo de lo humano me parece que sí es muy radical, ¿no? Entonces, decía, esto de que me peleo con la máquina, por ejemplo, porque yo todavía me puedo dar cuenta que la máquina me está mintiendo, pero mis alumnos cuando hacen te entregan unas cosas, porque ni siquiera se revisa, ¿no?, lo que te entregan, ni siquiera tienes tiempo o te das el tiempo para leer una página entera. Total, está bien escrito o parece que está bien escrito. Tú lo escribes con ChatGPT, el profesor lo corrige con ChatGPT y bueno, y ya estamos, ¿no? Ya está, se acabó la escritura, se acabó la lectura, se acabó... entonces, bueno, es posible y es real, o sea, no es que el desarrollo humano esté condenado a ser feliz o que esté condenado a ese final feliz, que, bueno, quizás al menos las religiones eran un poco más optimistas con esto, ¿no?, las promesas, pero, bueno, no sé, entonces creo que las generaciones que vienen, que no están en este momento de novedad tecnológica o más omnibuladas por esta novedad, que además es fascinante, es verdad que la tecnología es fascinante. Obviamente es fascinante hablar con mi bisabuela, con un bot de mi bisabuela, es fascinante, claro, y es fascinante poder hablar con mi amiga que está en Japón, y vernos las caras y llevar las obras completas de Benjamin en un pendrive, claro que sí, pero... la posibilidad de juzgarlo o la posibilidad, que el juicio sí que es algo que también nos está siendo robado, ¿no?, de alguna manera estamos perdiendo la capacidad de juzgar, entonces por eso, claro, ¿está bien el genocidio? ¿Está mal? Bueno, no sé, es así. ¿Te duelen estas imágenes? Bueno, sí, no sé, ¿no?, porque la capacidad misma de juzgar lo que está bien, lo que está mal, esto también lo estamos perdiendo porque estamos ya entregados a lo que es, ¿no? Es como una dictadura de lo que es. Entonces no hay interpretación, no hay lugar para la interpretación o para encontrar los errores, que al final son lo más productivo. Entonces, nosotras le decimos al ChatGPT, no, esto está mal. ¿Pero qué dices? ¿Te lo has inventado? ¿Cómo te has podido inventar esta frase? Yo estaba desesperada. ¿Pero cómo me has hecho esto? Llevo 3 horas perdidas. No, porque al final es de blog. Y le digo, no vamos a volver a empezar porque me puedo quedar aquí enganchada. Pero lo que sí me parece importante transmitir
es precisamente cómo juzgar la tecnología, ¿no? Y no quedar y atravesar la fascinación de lo tecnológico, que es fascinante, por supuesto que es fascinante, pero cómo el 3D es fascinante, ¿no? Pero cómo atravesarlo, y eso solo te lo puede dar una mirada anacrónica, o sea, el anacronismo es lo único que, y además el anacronismo es un gesto del pensamiento, ni siquiera tiene recuperar, ¿no? Ahora citábamos a Platón o yo qué sé, bueno, esto es un poco anacrónico, pero mira, al final el Papa, el más anacrónico de todos, es el que está pensando. ¿Por qué? Porque no está ahí enganchado a la fascinación del presente absoluto. Que claro, eso también, en esta desarticulación del tiempo, el presente absoluto no te permite pensar lo que ha sido ni lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, el tiempo mismo, la desarticulación del tiempo, estar encerrados en el puro presente del scroll, de la notificación, ¿no? Lo primero que hacemos, además las vamos a buscar, ¿no? Es como, y la decepción de no tener ninguna notificación o ningún mail. Imaginaos un día sin ningún mail. Oh, nos pondríamos tristes, diríamos, ay, ya nadie nos quiere, ya nadie piensa en nosotros, ya nadie cuenta con nosotros, ¿no? O un día sin ningún WhatsApp. Oh, ¿qué ha pasado? Mis amigas se han olvidado de mí y mi familia, ¿y qué pasa, no? Bueno, pues este presente absoluto es lo que no te permite el juicio, porque necesitas distancia para juzgar. Entonces, creo que, al contrario, la mirada de la gente mayor y la gente que tiene más distancia con la propia técnica y el propio aparato tecnológico es la única que nos permite pensar. Es más, creo que estamos pudiendo pensar todo esto precisamente por eso, porque nacimos analógicos y moriremos digitales. Pero ¿qué pasará, no?, en el momento en el que todo sea presente absoluto, entrega absoluta a la novedad tecnológica y al interés particular de estos lobos de Silicon Valley, ¿no? Entonces, creo que es un momento muy importante, muy importante. No sé, es que han salido tantas cosas a colación que me resulta difícil. Pero, a ver, hay cosas que ha dicho Paula que me parecen fundamentales y que creo que debemos tener todos en cuenta. Vivimos en una sociedad muy individualista sin individuos. Creo que es muy acertada esa descripción. Luego, en la que estamos aislados no solamente de los demás, sino de nosotros mismos. Tú, María, ¿verdad? Antes de empezar me contabas esto que te habían contado de cómo jóvenes adolescentes en bucle, ¿no? Se veían una y otra vez la misma serie y, claro, con mucha razón, Paula lo ha relacionado con el pensamiento, con la reflexión, tal y como la define Hannah Arendt, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos cuando nos ponemos en bucle la misma serie una y otra vez? Pues lo que queremos evitar es tener ninguna relación con nosotros mismos. Queremos que nuestra cabeza quiero decir, una cabeza vacía de pensamiento no es una cabeza vacía, es una cabeza llena de imágenes y de sonidos. Y lo que hacemos es meter más imágenes y más sonidos para no tener que pensar, porque pensar es eso que tú has recordado, que Hannah Arendt recordaba citando a Sócrates, esto de ser dos en uno, el dos en uno, el que haya, porque si no, no hay espacio. No hay espacio allí donde solo hay uno, donde solo hay identidad. Y además, ¿te acuerdas que Hannah Arendt decía esto? El problema de la identidad moderno, y lo decía en el año 71, solo se puede resolver a expensas de la conciencia. A mayor identidad, menos conciencia. Y esto es también importantísimo. Luego, claro, lo de la escritura y la IA, que creo que es fundamental, porque es verdad, eso está en Platón, y todos los que hemos leído a Platón, pues dices, cierto. Pero ¿qué diferencia hay entre la escritura y la IA? Y es la siguiente, que cuando tú aprendes a leer, aprendes al mismo tiempo a escribir. Por lo tanto, eres potencialmente activo, potencialmente sujeto. Tú no puedes leer sin escribir, al menos potencialmente. Y por lo tanto tiene virtualidades democráticas que no tiene la IA. Y de hecho, una de las obsesiones de todos los grandes movimientos sociales de la izquierda en los 2 últimos siglos ha sido el de la alfabetización. Claro que sí, sabemos que con la alfabetización te pierdes como la frescura prístina del mundo, algo que nunca ha existido. Pero tienes como esta ilusión de que más allá de las palabras hay un mundo real. No. En cualquier caso, gracias a la alfabetización, pues uno se convierte de alguna manera en sujeto, en dueño de sí mismo. Y
Y claro, la destrucción de la memoria que introduce la IA tiene que ver con estas dos preguntas y llegaré a la tuya, que tiene que ver con las personas mayores y demás. Es, uno, ¿qué es lo que todavía no puede hacer por nosotros la IA? Y segundo, ¿qué es lo que no queremos que la IA haga por nosotros? Empecemos por la segunda pregunta. Creo que en estos momentos la IA puede hacerlo casi todo mejor que nosotros. Eso, incluso darnos frases de Benjamin que Benjamin nunca escribió y que son, a lo mejor, incluso mejores o más brillantes que las de Benjamin, ¿no? Lo puede hacer casi todo. En términos de inteligencia es mucho más inteligente que nosotros. Hay ese momento que todos recordaréis en el que de pronto el ferrocarril va más deprisa que el caballo. Tenemos imágenes de cómo el ferrocarril supera al caballo en velocidad. Cuando el ferrocarril ha superado al caballo en velocidad, ya no se vuelve a poner a correr a un ferrocarril a un lado a un caballo. El caballo trota por la pradera y el ferrocarril a cada vez mayor velocidad, hasta los 250 kilómetros que es capaz de alcanzar ahora el AVE, pues ahí cada uno va a su bola, ¿no? Entonces, claro que la inteligencia lo puede hacer todo mejor que nosotros. Hay una cosa que no puede hacer mejor que nosotros, la inteligencia, que es morirnos. Nosotros nos morimos y la inteligencia artificial no. Y morirse es fundamental, porque la muerte tiene que ver con aquellas tres cosas que a mi juicio caracterizan la condición humana, que son el pensamiento, el amor y la risa. Sin pensamiento, amor y risa no hay humanidad, o al menos no existe la humanidad que yo quiero. Eso respecto de lo que no puede hacer la IA. Y respecto de lo que yo no querría que hiciera la IA por mí, tiene que ver con esto, lo hablábamos antes también, María, ¿no? Es decir, claro que sí, puede escribir muchísimo mejor que yo una tesis de fin de carrera, puede escribir muchísimo mejor que yo mi propia biografía, pero es que hay cosas que debemos hacer nosotros por nosotros mismos, porque entre escribir tus propias frases y que te las escriba la IA, por mucho mejores que sean, lo que hay es una renuncia, una vez más, a la humanidad misma, a lo que nos constituye como humanos. Que está muy bien, por ejemplo, que una lavadora lave la ropa por nosotros, porque eso no tiene nada que ver con el pensamiento. Al contrario, te da tiempo para pensar. Pero cuando tú delegas el pensamiento en una máquina, pues lo que has renunciado es aquello que debes proteger, que todos debemos proteger, y por lo tanto no podemos querer que haga nuestros trabajos, porque la escritura y la memoria todavía conservan una relación muy clara. Hay estudios que dicen, no, es que escribir sirve sobre todo para retener los datos en la memoria. Cuando tecleamos, lo que tecleamos en un ordenador se nos queda mucho menos impreso en la memoria que lo que escribimos en un cuaderno. Y de hecho, lo sabéis, los magnates de Silicon Valley no llevan a sus hijos a escuelas con pizarras electrónicas. Quieren que entren con cuadernos y con bolígrafos, porque saben que el conocimiento es escritura y que el poder es conocimiento. Y no dejan entrar a sus casas a personal de servicio con pantallas. Les obligan a firmar contratos en los que se comprometen a no introducir una pantalla. O sea, están protegiendo a sus hijos de las pantallas que ellos mismos han creado. Y llegamos a la pregunta de las personas mayores. ¿Qué ha pasado con el capitalismo? El capitalismo nos ha prometido la inmortalidad y nos ha dado vejeces largas, difíciles y solitarias. Y esa dificultad y esa soledad tiene que ver con el hecho de que allí donde de pronto la propia narratividad de la vida humana, de la que habla Hannah Arendt, obviamente, porque le parece el relato fundamental, ¿no? Un comienzo y un final, pero que también son varios comienzos y varios finales, porque la transmisión generacional tiene que ver con la transmisión de los relatos. Y entonces, en vejeces difíciles y solitarias, no hay transmisión de relatos intergeneracionales. ¿A quién escuchamos? ¿Escuchamos a los cuerpos? Si no escuchamos a los cuerpos, ¿cómo vamos a escuchar a las personas mayores que se caracterizan precisamente
por haber acabado un poco reducidas a su cuerpo. Las personas mayores son lentas en un mundo muy rápido. Las personas mayores quieren contar historias en un mundo en el que, presidido por el gag visual, ¿no? Y por el meme. Entonces, claro, eso yo creo que hace que las vejeces del capitalismo sean aún más duras, porque tú puedes morirte despacio en una sociedad que te escucha, pero en una sociedad altamente tecnologizada y en la que, como tú dices, encima tienes la presión de digitalizarte tú también. En lugar de convertirte en alguien que es escuchado porque tiene una experiencia acumulada, pues te conviertes en alguien que tiene que someter un cuerpo lento a la presión rítmica de la digitalización. Y eso me parece una crueldad, más allá de una pérdida inestimable para el conjunto de la humanidad. O sea, yo lo acabaría ya, porque así cerrar, o sea, ya está. Si no te importa, Paula, tengo una pregunta para Santiago. Por cierto, a partir de ahora lo que voy a hacer es ver el tiempo que tarda la lavadora en tiempo para pensar. O sea, si extrajéramos el tiempo que la tecnología nos aporta, quizás podríamos tener más tiempo para pensar conscientemente, ¿no? ¿No vamos bien de tiempo? Ah, vale. ¿De tiempo? Presión. Vale. Nunca se sabe lo del tiempo. Ya. Bueno, tenemos 10 minutos, entonces tenemos un reto. Vale, una pregunta. Voy a leer la única pregunta que me he preparado, porque el resto hemos improvisado todo, pero esta la tenía escrita de antes. A ver. En diferentes ocasiones has planteado la importancia de preguntarnos no solamente qué nos permite hacer la tecnología, sino qué nos obliga a hacer. En la vida cotidiana actual, ¿cuáles dirías que son las obligaciones más invisibles que nos impone la tecnología que ya consideramos como normales? Ya, es una pregunta fácil, ¿no? Pero lo más interesante de la pregunta es la consideración de que la tecnología no es sencillamente una propuesta de funcionalidad, ¿no? Pensamos siempre en la tecnología en este sentido. ¿Qué es lo que nos permite hacer? Si nos quedamos ahí, pues podemos llegar a dos conclusiones. Una, que la tecnología siempre es buena porque nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer, y en todo caso, o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, que es neutra y que admite un doble uso. Pero eso no es así. Y desde luego con las llamadas nuevas tecnologías mucho menos, porque hay que pensar en qué nos obliga a hacer y también en qué nos impiden hacer las nuevas tecnologías. ¿En qué nos obligan a hacer? Yo en estos momentos pensaría sobre todo en algo que yo resumo en esta frase, en la tiranía de la facilidad. Hay que huir de las cosas que cuestan poco o ningún trabajo porque no son verdaderas o son menos verdaderas. Y la facilidad se ha impuesto como una dictadura. Es todo tan fácil, estamos a la distancia de un clic, que al final, pues todos esos esfuerzos, que son mediaciones, que son discursos, que son narraciones, quedan fuera. Luego otra cosa a la que se refería antes Paula, que ha hablado de la ubicuidad. Hemos sustituido la sucesión de la narración, es decir, en el mundo humano narrativo unas cosas ocurren después de otras. Y es verdad que somos fluidos en todos los sentidos y la narratividad es también como un molde. Queremos ordenar las cosas, tenemos ese afán de orden. Pero claro, lo que nos exige, lo que nos imponen las nuevas tecnologías, una conexión a Internet, es la simultaneidad. El estar en muchos sitios al mismo tiempo. Y eso es incompatible, por muy plástico que sea, con la composición de un cerebro finito. Pero luego pensar en las cosas que nos impiden hacer. Por ejemplo, una cosa que nos impide hacer tiene que ver con esto. Decimos, la lavadora, qué maravilla. Gracias a ella tenemos tiempo para pensar. Pero el tiempo que nos deja la lavadora, ¿lo utilizamos en pensar? No, ya decía Hannah Arendt, en La condición humana, le parecía terrible, decir, cuando todos pensamos, porque yo os recuerdo que la palabra escuela viene del término griego que quería decir ocio. Los griegos habían entendido muy bien que la gran ventaja de tener esclavos es que ellos, que eran ciudadanos, gracias a los esclavos, podían dedicarse a pensar. Y eso lo llamaban ocio, que es jolé, que
que es la palabra que da lugar a escuela. Y decía Hannah Arendt, no, lo terrible es que en el capitalismo, en lugar de dedicar el tiempo libre a pensar, lo dedicamos a consumir. Pero es que hemos ido un poco más allá. Eso que llama también Stigler la proletarización del ocio. Se nos ha secuestrado el tiempo libre. Entonces, todo el tiempo que hemos ido ganando con muchas batallas laborales, ¿no? Pues la reducción a las 8 horas, ahora estamos intentando bajar las 7, vacaciones pagadas, todo ese tiempo de ocio ha sido secuestrado por las nuevas tecnologías, por esas conexiones a Internet que han formateado por completo nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de ocio. Por lo tanto, es algo que nos obligan. Y eso es muy distinto. Yo me pregunto, lo he escrito algunas veces, ¿no? ¿Qué es una conexión a Internet? ¿Es una técnica como la escritura? ¿Es un territorio como América? ¿Es una herramienta como el martillo? ¿O es un órgano como el riñón derecho? Y se parece mucho más al riñón derecho que a un martillo. Porque esto, ¿qué nos obliga a hacer un martillo? Muy poco. Nos obliga a adoptar una determinada posición ergonómica si tenemos que clavar un clavo. Pero si no tenemos que clavar un clavo, no lo sacamos de la caja de herramientas. Y si lo sacamos de la caja de herramientas, una vez hemos clavado el clavo, lo devolvemos a la caja de herramientas. No nos lo llevamos al trabajo o a la cita con nuestra enamorada, nuestro enamorado. En cambio, podemos desconectarnos de Internet. Esto que el primer marido de Hannah Arendt, Gunther Anders, contaba muy bien, ¿no? Decía, es que lo decía frente a la televisión, lo difícil que es apagar una televisión, porque una televisión apagada es casi una amenaza. Mucho más difícil es desconectarse de Internet. Yo siempre digo, medio en broma, que es una decisión moral tan fuerte como la de desconectar de respiración asistida a tu tía que está en el hospital. Entonces, no podemos vivir y considerarnos libres frente a unas tecnologías en relación con las cuales la única decisión moral que podemos tener es la de desconectarnos de ellas. ¿Podemos salir sin el riñón derecho de casa? No podemos salir. Y por lo tanto, esta dimensión orgánica de la tecnología es la decisiva, la que nos impide incluso ver la dimensión herramienta o la dimensión territorio, que existen también, pero están ocultas debajo de las otras. Entonces, es muy necesario pensar así, como un órgano y no como una herramienta. Y, bueno, pues decir cuán libres somos frente a esas tecnologías, yo creo que muy pocos, y la única decisión moral fuerte que podemos tomar es desconectarnos con el coste del que hablaba también antes Paula, esto que se llama FOMO, ¿no? El miedo a perderte algo, porque la verdadera vida no discurre en tu cuerpo y en los alrededores, sino está discurriendo en ese mundo siempre encendido, como el fuego de las vestales en los tiempos antiguos, y cada vez que te desconectas, pues tienes la sensación de estarte perdiendo algo decisivo en lugar de estar ganando algo. Y eso es obviamente una tiranía y no una libertad. Bueno, pues creo que es una bonita manera de cerrar. Como esto es una librería y pues no me queda otra que recomendaros su libro al respecto de lo último que acabas de decir, que es Ser o no ser un cuerpo. Lo siento, por... No, nada. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un honor, un placer y nada, espero que os haya parecido interesante y seguimos reflexionando.